Hasta ahora hemos estado considerando diferentes aspectos de la vida y ministerio del pastor. En esta unidad queremos enfocar las ventajas y retos de un liderazgo compartido. Y al hablar de un liderazgo compartido, nos referimos a un grupo de pastores trabajando juntos, compartiendo la misma autoridad, aunque no todos tengan exactamente la misma función. Y lo vamos a hacer bajo dos encabezados muy sencillos. En primer lugar, veremos las pruebas bíblicas de un liderazgo compartido para luego pasar a considerar cómo funciona en la práctica ese liderazgo compartido. Solo como una especie de testimonio, cuando nuestra iglesia comenzó como iglesia en verano del 1978, nosotros teníamos el modelo de un solo pastor. Pero luego cuando yo me fui al seminario y tenía a mi disposición no solamente una gran biblioteca, sino también pastores y maestros con quienes consultar, nosotros fuimos convencidos de que la iglesia debía tener un liderazgo compartido. Así que nosotros hemos estado practicando la pluralidad y paridad pastoral desde hace más de 40 años. Y es lo que quiero, esa es la experiencia que quiero compartir con ustedes en esta lección. En cuanto a las pruebas bíblicas de un liderazgo compartido, vamos a ir añadiendo una evidencia encima de la otra hasta poder establecer el caso. En primer lugar, los términos pastor, anciano y obispo en el Nuevo Testamento señalan el mismo oficio. Por un lado, vemos que los términos se utilizan indistintamente. Por ejemplo, en Hechos 20:17, dice que Pablo envió desde Mileto a Éfeso a llamar a los ancianos de la iglesia. Pero en Hechos 20:28, Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Estos ancianos eran los obispos, eran los pastores de la iglesia. En Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le escribe a Tito, su hijo en la fe, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, la palabra allí, presbíteros, en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero luego en Tito 1:7, Pablo le dice a Tito, porque es necesario que el obispo episcopón sea irreprensible como administrador de Dios. En este caso la palabra ancianos aparece en plural y la palabra obispo en singular. Primero, porque cada anciano u obispo debe cumplir con estos requisitos y para coordinar con la cláusula del versículo 6, el que fuere. Pero es evidente que los términos en el texto se usan indistintamente. No es que hay ancianos y un obispo, es que los dos términos se refieren al mismo oficio. En Primera de Pedro, capítulo 5, Pedro les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, pastoread la grey, el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, y esa es una sola palabra griega, episcopontes, como si fuera obispándola o supervisándola, de donde proviene nuestra palabra obispo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Como decía, la frase cuidando de ella es una forma verbal que significa sirviendo como supervisores u obispos. De manera que lo que Pedro está diciendo aquí es que los ancianos funcionan como supervisores u obispos del rebaño de Dios. Por otro lado, vemos también que los ancianos y obispos realizan la misma función. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 al 5, dice que el obispo debe gobernar o administrar bien su propia casa porque él cuidará de la iglesia de Dios. Pero de igual modo, en 1 Timoteo 5:17, habla de los ancianos que gobiernan bien, la misma palabra. En Hechos 20:28, Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso a supervisar y pastorear la iglesia de Dios.
En 1 Timoteo 3:2 dice que el obispo debe ser apto para enseñar. En Tito 1:9 dice que debe ser capaz de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y de la misma manera, en 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos que se dedican mayormente a predicar y enseñar deben ser tenidos por dignos de doble honor. Así que las labores de los pastores, ancianos u obispos es la misma. En segundo lugar, el Nuevo Testamento solo reconoce dos clases de oficio en la iglesia: los pastores o ancianos u obispos y los diáconos. En Efesios 1:1, Pablo dirige un saludo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Más adelante, cuando escribe las cartas pastorales, casi al final de su ministerio, vemos que estos dos oficios ya se habían establecido en la iglesia. En 1 Timoteo 3 encontramos los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos. En Tito 1 encontramos los requisitos de los ancianos u obispos. En el resto de las escrituras no encontramos ninguna otra lista de requisitos para ningún otro oficio en la iglesia. Aún nos restan dos argumentos más, pero los veremos en el próximo video. El tercer argumento a favor de un liderazgo compartido es el hecho de que el Nuevo Testamento establece claramente que debe haber una pluralidad de pastores, ancianos, obispos, trabajando juntos en la misma iglesia. La primera mención de los ancianos se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 30, donde Lucas nos dice que la iglesia en Antioquía envió una ofrenda a los ancianos de Jerusalén por medio de Pablo y Bernabé. Más adelante, en Hechos 15, aparecen de nuevo los ancianos de la iglesia en Jerusalén, actuando conjuntamente con los apóstoles. Hechos capítulo 15, versículos 2, 4, 6, versículos 22 al 23. En Hechos capítulo 14, versículo 23, Lucas nos dice que al regreso de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, en plural, en cada iglesia en singular. Debemos notar que esta era una iglesia recién fundada y aún así Pablo y Bernabé consideraron que era importante que la iglesia tuviera más de un pastor. Tenemos razones para suponer que esta era la práctica habitual de Pablo y Bernabé en las iglesias que fundaban. En Tito 1:5, Pablo le ordena a Tito que estableciese ancianos en cada ciudad. En Filipenses 1:1 vemos que la iglesia tenía obispos y diáconos. En 1 Timoteo 5:17 se habla de los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, otra vez en plural. En Santiago 5:14 dice que si alguno está enfermo, debe llamar a los ancianos, plural, de la iglesia en singular para que oren por él. En 1 de Pedro 5:1, Pedro dirige su ruego a los ancianos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13, Pablo ruega a los creyentes que reconozcan a los que trabajan, la misma palabra de 1 Timoteo 5:17, entre vosotros y os presiden, la misma palabra de 1 Timoteo 3, 4 al 5 y 5:17, otra vez, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Aunque allí no se usan los términos pastores, ancianos, obispos, es claro que se refiere a los líderes espirituales de la congregación, a los cuales los hermanos podían reconocer como tales. Tanto en Hebreos 13:17 como en Hebreos 13:24, se exhorta a los hermanos a obedecer y sujetarse a sus pastores y saludar a sus pastores. El teólogo Wayne Grudem dice al respecto: en ningún pasaje leemos que una iglesia, no importa cuán pequeña fuera, tuviera solo un anciano. El modelo constante del Nuevo Testamento consiste en una pluralidad de ancianos en cada iglesia y en cada ciudad. Y más adelante añade:
En cada iglesia había ancianos que la gobernaban y la cuidaban. Y él cita allí Hechos 20:28, Hebreos 13:17, Primera de Pedro 5, textos que hemos citado ya. Y Alexander Strauch dice en un tono similar: a nivel de la iglesia local, el Nuevo Testamento es un claro testimonio de un patrón constante de liderazgo pastoral compartido. Es decir, que el liderazgo de un grupo de ancianos es una sólida práctica bíblica. Antes de pasar a la cuarta evidencia a favor de un liderazgo compartido, en el próximo video veremos algunas de las ventajas de tener una pluralidad de ancianos o pastores en la misma congregación. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de tener una pluralidad de ancianos? En primer lugar, ayuda a proteger a un pastor del error. Todos nosotros somos vulnerables al orgullo y todos tenemos puntos ciegos. Cuando la iglesia tiene un solo pastor, este puede llegar a tener tal autoridad que se sienta superior o más importante que los demás y que no permita fácilmente que alguien le muestre sus dificultades y pecados. Alexander Strauch dice al respecto: la única esperanza para romper con el terrible abuso de autoridad pastoral que afecta a muchas iglesias es que haya verdadera rendición de cuentas entre líderes iguales. Y él cita allí Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, cuando Pablo amonesta al apóstol Pedro, Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante, cuando Pablo no solamente advierte a los ancianos de Éfeso que deben cuidar de sí mismos, sino que la razón que da es que entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos que no van a tener misericordia del rebaño. Así que la única manera en que nosotros podemos tener un cuidado pastoral dentro de la misma iglesia es a través de un liderazgo compartido. En segundo lugar, la pluralidad de pastores ayuda a fomentar la madurez y la vida espiritual entre los ancianos. Y una vez más, citamos aquí Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hierro con hierro se aguza, dice en Proverbios 27:17, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Debo decir que para mí ha sido una enorme bendición desde hace más de 4 décadas estar dentro de un consejo de pastores donde yo soy pastor y oveja al mismo tiempo. En tercer lugar, la pluralidad de ancianos proporciona equilibrio a la iglesia. Como bien ha dicho alguien, ninguna persona tiene todos los dones o el tiempo necesario para proveer todo lo que se necesita en una congregación. Como resultado, la mayoría de los pastores no son capaces de cumplir adecuadamente con las responsabilidades que enfrentan. Al tener un equipo de ancianos, las deficiencias de uno se equilibran con los dones de otros. Por tanto, esto ofrece una variedad de dones y perspectivas que a menudo están ausentes cuando un pastor ministra solo. Una pluralidad de ancianos también permite a cada anciano centrarse en su vocación y dones específicos en lugar de gastar enormes cantidades de tiempo y energía en áreas del ministerio en las que no está especialmente dotado. Termina la cita. En cuarto lugar, la carga del ministerio se reparte entre varios. El cuidado de la iglesia es a menudo demasiado para que un solo hombre la pueda manejar, lo que puede llevar a la frustración y al agotamiento. En quinto lugar, entre una pluralidad de pastores, la crítica de otros se reparte entre varios y puede ayudarnos a sopesar esas críticas con objetividad y un oído enseñable. Cuando hay un solo pastor, no tiene con quién tratar estas críticas y eso puede ser peligroso, porque aunque tal vez la persona no está emitiendo la crítica de una manera correcta, puede ser que el contenido de la crítica sí sea correcto. Finalmente, tener una pluralidad de ancianos representa mejor la naturaleza del ministerio y de la iglesia. Benjamin Merkle dice al respecto: cuando un solo pastor dirige la iglesia,
Este hecho transmite la idea de que solamente unos pocos pueden servir a Dios con tal capacidad. El abismo entre clérigos y laicos se ensancha y finalmente es imposible cruzarlo. Únicamente Cristo es la cabeza de la iglesia, dice Merkel. Él es el príncipe de los pastores y aquellos a quienes Cristo llama para dirigir la iglesia no son más que sus siervos. Ellos pastorean la congregación bajo la autoridad y dirección de la palabra y del Espíritu. Sin embargo, cuando cada iglesia local tiene un único pastor o pastor principal, es posible que esa distinción sea borrosa. Sam Waldron, por su parte, dice lo siguiente: una iglesia dirigida por una pluralidad de ancianos tendrá en su propio sistema de liderazgo un recordatorio constante de que la cabeza de la iglesia no es el pastor o el obispo, sino el Señor Jesucristo. De todo lo que hemos dicho hasta aquí, se deduce que en el equipo pastoral no solo debe haber pluralidad, sino también paridad. Lo que queremos decir con esto es que en el equipo pastoral cada uno de los pastores, ancianos, obispos, comparten una misma posición, autoridad y responsabilidad en el oficio, como bien señala Strauch. Tan pronto un pastor se eleva sobre los demás, se ha creado otro oficio que no aparece en el Nuevo Testamento, ya que, como vimos anteriormente, el Nuevo Testamento solo reconoce dos oficios permanentes: los pastores, ancianos, obispos, y los diáconos. Ahora, para evitar malos entendidos, permítanme enumerar brevemente algunas implicaciones prácticas de la paridad en el equipo pastoral, así como algunas implicaciones de la diversidad dentro de la paridad. Y aquí estoy siguiendo de cerca a Greg Nichols en el libro En Defensa de la Paridad. Lamentablemente ese libro todavía no está disponible en español. Algunas implicaciones prácticas de la paridad. En primer lugar, la paridad implica que todos los ancianos deben participar en el cuidado del rebaño. En Hechos 20:28, que hemos citado varias veces ya en esta lección, vemos que Pablo habla a todos los pastores en Éfeso y les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Todos los pastores, los obispos, ancianos, cualquiera que sea el término que tú desees usar, deben cuidar el rebaño. En segundo lugar, la paridad implica que todos los ancianos deben ser incluidos en el establecimiento de las políticas de la iglesia. Recuerda que los ancianos deben gobernar bien su casa precisamente porque ellos van a gobernar la iglesia. Y en 1 Timoteo 5:17, Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien, los ancianos en plural que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En tercer lugar, la paridad implica que todos los ancianos deben recibir cuidado pastoral de los demás pastores o ancianos como un cuerpo. No olvidemos que el contexto de la advertencia en Hechos 20:28 era que de entre ellos mismos se iban a levantar lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Si queremos evitar eso, los pastores deben pastorearse mutuamente. En cuarto lugar, la paridad implica que los ancianos son igualmente elegibles para dirigir la observancia de los sacramentos. Y en quinto y último lugar, la paridad implica que cada anciano debe comprender la sana doctrina y ser apto para enseñarla y defenderla. Ese es uno de los requisitos que encontramos en 1 Timoteo 3 y Tito 1, aunque no todos tengan la misma carga de predicación de acuerdo a los dones de cada uno. Veamos ahora algunas implicaciones prácticas de la diversidad en el liderazgo de ancianos. En primer lugar, la diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una mayor participación en el púlpito.
Y eso lo vemos claramente en el texto de 1 Timoteo 5:17. Dice que los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es evidente que algunos hombres tienen un don superior al de los demás en la predicación, y el cuerpo de pastores debe ser sabio a la hora de asignar a cada uno la labor que le corresponde. En segundo lugar, la diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una mayor proporción de visitas y consejerías. Las palabras de Pablo en Romanos 12, 3 al 8, así como 1 Corintios 12, 27 al 30, son pertinentes aquí. No todos tenemos los mismos dones, ni las mismas fortalezas, ni estamos todos en las mismas circunstancias. Hubo una época en mi vida ministerial en que yo estaba mucho más dedicado a las visitas pastorales y a la consejería. Ahora tenemos otros pastores que están más involucrados que yo. No es que yo no haga visitas pastorales o consejería pastoral. Estamos hablando aquí de distribución de trabajo. En tercer lugar, la diversidad implica que el Consejo de Ancianos puede elegir a uno entre ellos que dirija y coordine las reuniones de ancianos. En el texto de Romanos 12 que acabamos de citar, se habla de aquellos que presiden. En nuestro Consejo de Pastores, a lo largo de los años, ha habido diversos pastores que han ocupado ese lugar. En cuarto lugar, la diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una influencia mayor y un mayor reconocimiento que los demás pastores. Eso ocurre generalmente con aquellos que predican con más frecuencia, tienen una mayor influencia en la congregación. En quinto lugar, la diversidad implica que no necesariamente todos los pastores a tiempo completo recibirán el mismo salario. Y aquí de nuevo tenemos que citar 1 Timoteo 5:17, donde dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y es obvio por el contexto que la palabra honor allí se refiere a honorario, porque luego dice en el versículo 18 que digno es el obrero de su salario y que no debemos poner bozal al buey que trilla. No todos los pastores ganarán el mismo salario, eso debe tomarse en cuenta, eso debe de establecerse, tomando en cuenta una serie de factores que los mismos pastores junto con el equipo económico de la iglesia deben establecer. El hecho de que una iglesia posea una pluralidad de pastores no quiere decir que automáticamente todos van a trabajar como un equipo. Por eso quisiera detenerme a considerar brevemente algunos de los modelos que solemos encontrar en las iglesias que tienen un liderazgo pastoral compartido. Y debo decir que a lo largo de la historia de nuestra iglesia los hemos practicado los tres. El primero es el que alguien ha denominado corredor de Fórmula 1. En su libro El enrejado y la vid, Colin Marshall y Tony Payne describen este modelo de la siguiente manera. Hay un solo conductor y el resto de las personas involucradas, obviamente en el ministerio, contribuyen en la carrera en un segundo plano. Son los que trabajan como mecánicos, los que ayudan a financiar el equipo o los que buscan a los patrocinadores y se encargan de los logotipos que van a ir adheridos al vehículo. Pero ninguno como el conductor. Él es la estrella y el centro de atención, en tanto que el resto de los miembros del equipo permanecen en las sombras. Termina la cita. En los primeros años de la vida de nuestra iglesia, cuando estábamos tratando de entender cómo funcionaba este tema de la pluralidad de pastores, lamentablemente debo confesar que nosotros teníamos esa mentalidad. Si bien no estaba escrita en un papel, era así como funcionaba el consejo de pastores. El segundo es el de un grupo de amigos jugando golf.
En este modelo, dice Patrick Lencioni, cada jugador juega su partido y al final del día se reúnen y suman sus puntuaciones. Muchas veces son hombres fieles y responsables que hacen lo que ellos entienden que deben hacer para el beneficio de la iglesia. Pero cada cual tiene su propio juego en vez de trabajar como parte de un equipo. Y una vez más, debo reconocer que luego que entendimos que no debíamos ser como un equipo de Fórmula 1, los pastores de la iglesia en cierto modo estábamos trabajando juntos, pero como un grupo de amigos jugando golf, hasta que finalmente entendimos que ese tampoco era el modelo. Y el tercero que recomendamos en este curso de teología pastoral, y es el que hemos estado usando en nuestra iglesia ya por décadas, es el del equipo de baloncesto. Y cito otra vez a Patrick Lencioni. Un equipo de verdad es más como un equipo de baloncesto en el que sus miembros juegan simultáneamente de una forma interactiva y mutuamente dependiente. Lo que esto quiere decir en la práctica es que el Consejo de Pastores debe trabajar unido con una misma visión ministerial para lograr los mismos objetivos, poniendo la fortaleza de cada uno al servicio del equipo, no de su juego personal. Hubo un momento en la vida de nuestro equipo pastoral que nosotros entendimos, éramos 10 pastores en ese momento, que debíamos elegir algunos de entre nosotros que se ocuparan básicamente de dos cosas. En primer lugar, tener una tormenta de ideas para luego traer ciertas recomendaciones al Consejo de Pastores. Pero ese equipo que le llamamos el Consejo Ejecutivo de Ancianos no posee más autoridad que el resto. Simplemente ellos traen propuestas que el Consejo de Pastores debe aprobar o no. Y una vez aprobado, ese Consejo Ejecutivo de Ancianos debe ocuparse de velar porque las asignaciones que se le dieron a cada uno y los programas o las metas que nos hemos trazado, se cumplan en el tiempo preciso. Pero repito, ese grupo de pastores dentro del cuerpo pastoral no posee más autoridad que los demás. No quiero decir que todos los consejos de ancianos deben funcionar de la misma manera. Simplemente estoy compartiendo con ustedes algo que ha sido muy útil para nosotros en los últimos años como consejo de pastores. Ahora, es probable que en el equipo pastoral uno sea reconocido entre los demás debido a su madurez cristiana, a su experiencia pastoral, a su conocimiento de las Escrituras, de tal manera que sea tratado por el resto como el primero entre iguales. Como es usualmente el pastor que más predica, su influencia sobre la iglesia y sobre el resto de los pastores es evidente. Pero, como bien señala Mark Dever, sigue siendo un anciano más en la misma categoría de los demás hombres que han sido llamados por la congregación como pastores de la grey. Es por esto que Benjamin Merkle nos advierte que este principio del primero entre pares o entre iguales debe ser ejercido con sumo cuidado. Es importante que el primero entre los ancianos entienda bien su papel. Si él trata de sacar provecho de su protagonismo de una forma que le hace superior a los demás, los ancianos no funcionarán ni bíblica ni correctamente, puesto que es el anciano más visible debido a sus responsabilidades de enseñanza y predicación, podrá ejercer una influencia sobre la congregación de maneras que los demás no pueden. Pero, como advierte Waldron, el hecho de que uno de los ancianos ejerza mayor influencia no le da derecho a una posición que los demás no poseen. Reclamar esa posición es usurpar su autoridad. Termina la cita. De igual manera, y de nuevo cito a Merkle aquí, también es importante enfatizar que el resto de los ancianos debe estar dispuestos a mantener al primero entre iguales responsable por su tarea y su conducta. Eso significa que los ancianos no deben tener miedo a confrontar a tal persona y pedirle cuentas. Termina la cita.
Antes de concluir esta unidad, permítanme compartir algunas advertencias sobre los pastores trabajando en equipo. La primera es: tengamos cuidado con las divisiones. Los miembros del equipo pastoral deben tomar muy en serio las palabras de Pablo en Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si Satanás logra crear divisiones dentro de los líderes de la iglesia, ha conseguido una gran victoria en su lucha por destruir la obra del Señor. En un cuerpo de ancianos surgirán diferencias, eso tenlo por seguro. Pero en ese momento debemos recordar, uno, que el carácter piadoso es más importante que los dones y habilidades. Dos, que ser piadoso es más importante que estar en lo correcto. Y tres, que debemos dar al otro el beneficio de la duda. Pablo dice en 1 Corintios 13:7 que el amor todo lo cree. En caso de que surjan problemas personales, háblalo con el hermano en privado, como dice el Señor en Mateo 18. Y si no lo pueden resolver entre ustedes, busquen a otro pastor que medie entre los dos. En segundo lugar, cuidado con la envidia y los celos. Dice en Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Recuerda que es Dios quien ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. 1 Corintios 12:18 al 20. En tercer lugar, cuidado con el deseo de sobresalir. Recuerda que antes del quebrantamiento es la soberbia, como dice en Proverbios 16:18, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Finalmente, cuidado con irrespetar las líneas de autoridad. Todo pastor es al mismo tiempo una oveja y por lo tanto está bajo la autoridad de los demás pastores. Ningún pastor debe actuar independientemente de los demás, ni tampoco debe interferir en el área de trabajo de otro pastor sin su consentimiento. Si deseas profundizar aún más en este tema, te recomiendo el libro Liderazgo de Ancianos de Alexander Strauch, así como Preguntas y respuestas sobre ancianos y diáconos de Benjamin Merkle.